Hola, muy buenas tardes. Saludo especial para todos los televidentes. Bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. Hoy un tema trascendental. Estaremos hablando de todo lo relacionado en materia de seguridad, cuáles fueron esos logros obtenidos en el año 2019 y los resultados, el balance en general que entregan las autoridades. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro set, quien estará con nosotros acompañándonos en este espacio para contarles a todos ustedes el trabajo que se desempeñó durante el año 2019. Queremos saludar de manera muy especial al general Manuel Antonio Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. General, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muy buenas tardes, Dios y Patria. Un gran saludo para usted, Karen, así como para todos los televidentes. Bueno, fue un año 2019 con importantes resultados en materia de seguridad por parte de las autoridades, quienes llegaron a cada rincón del área metropolitana para poder darle esa tranquilidad que tanto necesitaban los ciudadanos. Hace falta mucho, pero el trabajo que se logró es de resaltar, por eso vamos a iniciar con uno de los temas trascendentales y que mayores resultados se obtuvo. Tiene que ver con el narcotráfico, el microtráfico, todo lo relacionado a este delito que fuertemente se registra en Bucaramanga y su área metropolitana. ¿Qué podemos lograr ahí? Así es, si realizamos un balance de toda la seguridad integral, el balance es altamente positivo. Pero tampoco podemos ser triunfalistas porque hay situaciones que se siguen presentando, pero sí muy optimistas por todo lo que hemos logrado. Y usted me referencia el tema del narcotráfico, el mismo fenómeno que hemos afectado en toda su cadena criminal, desde las redes de abastecimiento, esas que trafican esas sustancias desde las zonas de cultivo, de producción, para traerlas al área metropolitana de Bucaramanga y dentro de esas operaciones, mega operaciones, no tan solo los que abastecían el área metropolitana de Bucaramanga, sino los que desde toda una estrategia de operaciones criminales desde esta área metropolitana también abastecían otras ciudades capitales. Y eso logramos nosotros desarticularlo y es un resultado muy importante. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay muchas incautaciones. Esa es la red de abastecimiento. Vendría el eslabón del microtráfico y el del narcomenudeo, el que llega a todo el consumidor. Y si analizamos desde la economía criminal, ¿qué encontramos? De que una tonelada de marihuana tipo creepy en las zonas de producción se adquiere entre 40 y 45 millones de pesos. Ya cuando llega a las redes de microtráfico está en más de 400 millones de pesos y las redes de narcomenudeo recogen casi 2.000 millones de pesos. Mire todo lo que representa esto para unos delincuentes que como mafiosos son los que se enriquecen a costa de toda la destrucción que están generando a una juventud que está contaminada y que es la que tenemos el deber moral y legal de rescatar, puesto de que las campañas de rehabilitación que debemos emprender para estos jóvenes tienen que ser muy contundentes, puesto de que hay que descontaminarlos y hay que llevarlos a unos centros en donde se pueda lograr rescatarlos nuevamente para que estos se conviertan y sigan creciendo para que sean el futuro de este relevo generacional que realmente del que el país debe tener tanta expectativa. Bueno, durante el año 2019 Oriente Noticias estuvo acompañando diferentes procedimientos operativos que ustedes realizaron en diferentes sectores. ¿Cuáles son los más neurálgicos donde ustedes llegaron justamente a esas viviendas, a esos sectores donde se presentaba este expendio, incluso a aquellas personas que llegaban hasta estos lugares a comprar y donde usted mencionaba algo muy importante, los jóvenes son la población que mayormente está involucrada en este tipo de delitos? Sí, llegamos de una manera muy contundente y la contundencia está en unos trabajos investigativos que armonizamos junto con la Fiscalía y que nos llevaron a llevar a estos delincuentes a enfrentarlos a la justicia con delitos muy fundamentados, con unas sustentaciones que realmente permitieron que las autoridades judiciales enviaran a muchas de estas personas a los centros de reclusión, medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Hoy son más de 9.500, casi que arribamos nosotros durante el 2019 a los 10.000 capturados por los diferentes delitos, pero muchos de estos, más de 2.500 fueron por el narcotráfico y esto pues realmente da una tranquilidad porque en medio del impacto de estas operaciones fueron 6 toneladas las que se incautaron, más de 3 aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y 3 sobre las vías que de la investigación sabíamos que venían
a esta capital santandereana. Cuando hablamos de 6 toneladas, esto históricamente en todo el recorrido de un área metropolitana de Bucaramanga nunca se había logrado. Y preocupante, puesto de que 1 tonelada son 200.000 dosis y 6 toneladas más de 1.200.000. Miren lo que hemos dejado de comercializar a partir de la contundencia de estas operaciones, pero también la preocupación. Y entonces esto nos desencadena en algo también de ansiedad. Cuando se dan estos resultados, el precio de esas sustancias estupefacientes se incrementan y por lo tanto pues no está al alcance de todos y se genera esa ansiedad, esa depresión que conlleva también a que esos vacíos se desencadenen en hechos de violencia. Y si vamos a mirar de violencia, pues son muchos los hechos de riña que se presentaron. Entonces, lo que podemos nosotros diferenciar es que no es Santander propiamente por el arraigo el que provoca la violencia, es algo que está asociado al tema del consumo. Y esto solo de marihuana, pero también tengamos en cuenta que fueron 4 los laboratorios del procesamiento de la base de cocaína en todos los derivados de la misma los que nosotros desmantelamos. Y eso es un trabajo pues realmente que también tiene mucho impacto, puesto de que es atípico que en zonas urbanas se presenten o se encuentren estos laboratorios porque es algo característico de las zonas rurales. De esas sustancias incautadas, las que mayor cantidad registraron ustedes fueron cocaína y marihuana. Marihuana, más de 6 toneladas aquí que realmente estaban orientadas y enviadas, destinadas para el área metropolitana de Bucaramanga, más de 3 aquí propiamente en este territorio y las otras que ya venían con este destino. Pero cuando hablamos de esos laboratorios para el procesamiento de lo que es la base de cocaína, son muchas las dosis que se han dejado de producir. Digamos que un laboratorio de esos eran 10.000 dosis las que alcanzaba o podía proporcionar diariamente si esa fuera la cantidad que ellos quisieran expender durante un día. Bueno, aquí es importante resaltar obviamente la labor investigativa, todo este proceso que conlleva llegar a desmantelar estas bandas, a llegar a incautar este tipo de sustancias, pero también es importante reconocer el trabajo de la comunidad que muchas veces gracias a esas denuncias podían ustedes llegar hasta estos sectores. Bueno, sí, esto es un trabajo que realmente se armonizó con todas las comunidades, los líderes comunitarios, puesto de que llegamos a cada sector del área metropolitana de Bucaramanga, a los barrios, a través de una metodología que era la tipología del delito, la sinergia por la seguridad. Esa sinergia por la seguridad lo que nos permitió fue encontrarnos y que las comunidades nos proporcionaran toda la información. Esa información se registró, se digitó y se procesó. Por lo tanto, hubo un conocimiento de una capa social. Esa información se cruzó con la que administraban y conocían las patrullas de policía en toda el área metropolitana de Bucaramanga, y posteriormente también la cruzamos con lo que es la tipología del delito. Esto nos permitió identificar qué conocía, de lo que se conocía desde el fenómeno, la inteligencia, pero también qué se estaba investigando ya por la Policía Judicial y lo que no se estaba investigando. En conclusión, conocimos el fenómeno, las causas, los noúmenos, que son las causas ocultas, y nos permitió llevar un recorrido para conocer cómo teníamos que intervenir cada fenómeno, y este es el éxito de un trabajo operacional que, reitero, nos permite mostrar un impacto muy representativo, efectividad en lo que nos propusimos, no solo en el tema del narcotráfico, sino en todas las modalidades que usted me quiera referenciar o preguntar. Bueno, aquí vale la pena de pronto mencionar que en muchos de los casos la comunidad, por temor de pronto al peligro que pueda generar interponer una denuncia con este tipo de delincuentes, pero en esta oportunidad logró la autoridad, en este caso al mando suyo, tener como esa confianza para que ellos pudieran dar de pronto la información que ustedes requerían para iniciar estos procesos investigativos. Bueno, se contó con la confianza porque identificaron cuál era el propósito que teníamos nosotros de llegar, pero tampoco una operación termina o se materializa a partir de un dato que nos proporciona una persona. Eso es un elemento orientador que nos aporta, y nunca en lo que hemos orientado esta gestión tenemos un hecho que haya desencadenado en inseguridad para las personas que proporcionaron información. Además, porque lo que activábamos era un trabajo investigativo.
Entonces, si alguien habló de un cabecilla muy representativo, nunca fue por esa información que nos proporcionó, sino por todo lo que logramos integrar y procesar. Información es mucha la que se obtiene y una información no nos daba el poder. Lo que nos daba el poder del conocimiento para operacionalizar es el tratamiento que lo convertíamos en un conocimiento para poder llevarle el convencimiento también a la Fiscalía, porque un trabajo investigativo debe estar muy fundado, muy soportado para que se emita una orden de captura, para que se emita una orden de judicialización, puesto de que estamos entrando a la privacidad de una familia, de una persona, y eso es con el convencimiento y soportado en el acervo probatorio. Es decir, aquí nada está sobre la especulación, nada está sobre la imaginación, sino son trabajos o operaciones de alta cirugía como siempre las hemos considerado. Bueno, mencionábamos hace un instante en medio de esta conversación y está relacionada con los hechos de intolerancia. ¿Ha manifestado usted de pronto algo o muchas de las preguntas e interrogantes que se hace la comunidad es por qué en el departamento de Santander se han registrado tantos hechos de intolerancia que terminan en riñas y muchas veces cobrando vidas? El mismo análisis tipológico del delito que hice cuando llegué a esta jurisdicción metropolitana, lo primero que le planteé a mis policías santandereanos es justo que como vocero oficial, institucional, manifieste que los hechos de violencia es porque estamos en Santander. No quiero ser irresponsable, no quiero ser especulativo, debo ser muy contundente, puesto de que estoy hablando en nombre de una institución. Y el análisis tipológico lo que nos mostró por todo lo que se analizó, mucha información, eso fue un trabajo de meses, nos mostró que realmente los hechos de violencia que comprometen a santandereanos están asociados con lo que es el tema, la maldición de las drogas, la contaminación de la marihuana, la contaminación de los derivados de la cocaína y esas drogas sintéticas que también logramos demostrar a partir de muchas operaciones, cómo nos ingresan al área metropolitana de Bucaramanga y de dónde vienen. Bueno, aquí en este caso, en el año 2019, ¿cuántas riñas se registraron? ¿Cuántas riñas llegaron ustedes a atender de pronto este tipo de casos? El trabajo de mis hombres y mujeres policías no ha sido fácil en esta área metropolitana de Bucaramanga, por eso el reconocimiento a ellos, pero ante todo a sus familias. Son 1.710.000 requerimientos que llegaron al número de emergencia, pero fueron 110.000 casos que estuvieron relacionados con riñas y la oportuna actuación de la policía nos ha permitido de que en el promedio de todo el año se haya evitado entre 700 y 750 lesionados o potenciales muertos. Es decir, cuando se habla del homicidio que se ha presentado en el área metropolitana de Bucaramanga, lo que se ha logrado contener o evitar es mucho a partir de esa respuesta policial. ¿Cuántas llamadas a la línea de atención recibieron ustedes? Porque teniendo en cuenta que por lo general los fines de semana era donde más aumentaban este tipo de casos, ustedes siempre tenían la línea habilitada para atenderlos todos. Desde luego que en el año 2018, en comparación con el 2017, para los fines de semana hubo incrementos en el número de riñas que se atendieron en un 400 y 600%. Y del 2018 a lo del 2019 hubo un incremento entre el 200 y 210%, exceptuando los últimos fines de semana, los últimos meses en donde las estrategias, las campañas de sensibilización, el llamado a la tolerancia para rechazar y contener esa intolerancia que está llevando a generar o a causar violencia, pues realmente nos permitió que se decreciera. Y también toda la respuesta oportuna de la policía, puesto de que el propósito que tenemos y nos hemos fijado siempre, todos los policías de Colombia, desde la institucionalidad, es garantizar el derecho fundamental a la vida. Lo que buscamos los policías es proteger y salvar cada día más vidas. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este especial de Oriente Noticias. Ya vamos a regresar para también hablar de otro de los delitos que con frecuencia se viene presentando en Bucaramanga y que en el año 2019 también registró diferentes casos y estamos hablando de los hurtos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias, hoy relacionado con todo el tema de seguridad en Bucaramanga y su área metropolitana. Hablábamos hace un instante de los hechos de intolerancia que también dejaron varias afectaciones, pero la policía no solamente reaccionó y estuvo atendiendo este tipo de casos, sino que también desde los más pequeños se iniciaron campañas de prevención para evitar que estos casos aumentaran.
Así es, Karen. La esencia, la filosofía del servicio de policía está orientado a la prevención, a la anticipación. Y una forma de hacerlo fue llegando a los diferentes colegios públicos y privados para intervenir y acompañar a los niños. Las niñas, las adolescentes, todos ellos son una esponjita que reciben muy bien el mensaje cuando nos proponemos evitar esa contaminación que generan las drogas y sobre todo que ellos no saben cómo los están abordando. Pero también creando una cultura de seguridad ciudadana en cuanto a lo que es el respeto de las señales de tránsito para que como peatones o acompañantes de la misma familia motiven a respetar y a que actuemos en una cultura de la legalidad. Todo esto nos contribuye mucho, puesto de que también cuando vamos a planes operativos en control de hechos de siniestralidad por accidentes de tránsito, nos encontramos que las campañas, pese a que también van orientadas a las personas adultas, hay algunos que insisten en conducir en estado de embriaguez, otros lo hacen sin licencia de conducción, sin revisión tecnomecánica, y esto es lo que nos conlleva a contener. Desde luego que pues, los planes operativos nos muestran que hay personas que aún todavía no toman esa conciencia, por eso es que cuando hablamos de incautación de armas cortopunzantes, son 31.000 armas las que se incautaron, así como más de 450, casi que nos aproximamos a las 500 armas de fuego incautadas. ¿Qué pasa con esas armas luego de que sean incautadas? ¿Qué hacen con ellas? Bueno, hablar de 31.000 armas cortopunzantes, pues quisimos que lo que está para generar violencia en las calles del área metropolitana de Bucaramanga se convirtiera en cultura, y con un maestro santandereano, Juan Pablo, logramos empezar un trabajo para crear una obra que se convierte en el monumento a las víctimas de la violencia. Estamos trabajando, no nos hemos detenido, pero para este año 2020 eso tiene que ser una realidad y tendrá que estar en un parque en la ciudad de Bucaramanga, y es el propósito que tenemos. Bueno, hay que hablar del tema de lesionados, porque muchos de ellos pues, recibieron estas lesiones más que todo por armas blancas, armas contundentes. ¿Cómo estuvimos en el año 2019 en tema de lesionados? De lesionados, pues realmente es preocupante. Fueron muchos los que se presentaron, pero reitero, lo que se pudo contener a partir de ese trabajo que durante el año logró promediar, como se lo referencié, entre 700 y 750 menos, eso evitó de que se presentaran más hechos. Las campañas de prevención, las campañas, trabajos operacionales, eso ha sido algo fundamental para poder contener y respetar ese derecho fundamental a la vida, y es lo que nosotros nos hemos propuesto y estamos o logramos durante el 2019. ¿Cuáles fueron esas causas más importantes o las que con mayor frecuencia se registraron para que dieran de pronto esos casos de lesionados en Bucaramanga y su área metropolitana? Bueno, tenemos unas causas estructurales que están relacionadas con el microtráfico, están con la intolerancia, pero también tenemos otras como es el tema de la resocialización, puesto de que si hablamos de esos más de 9.000 y casi 10.000 capturados que se presentaron durante todo el año 2019, pues unos 4.500 han enfrentado unos 23.000 procesos porque se hacen prolíferos, recurrentes, porque cumplen una pena o porque se les brinda la posibilidad de una detención domiciliaria y vuelven nuevamente a reincidir. Eso pues es una causa estructural, pero también hay otros factores dinamizadores, como es, por ejemplo, el tema que suma, no porque sea lo que únicamente está creando hechos de intolerancia, pero también lo que es el consumo de las sustancias estupefacientes, al igual que pues, todo lo que representan esos riesgos sociales que fueron los que nosotros analizamos durante ese encuentro con la sociedad, con las comunidades en todos los barrios del área metropolitana de Bucaramanga. Muy bien, importante hablar de los hurtos. Yo creo que una de las mayores complicaciones de denuncias, de inconformidad de la comunidad, de pronto sentir que a través de este tipo de acciones o delitos sentían un poco la inseguridad en las calles de Bucaramanga y su área metropolitana. ¿Cómo estuvo la atención en temas solamente relacionados con hurtos? Bueno, contamos con megaoperaciones que llevaron a la desarticulación también de organizaciones estructuradas y algunas
asociadas en lo regional con impacto a nivel nacional. Es decir, lo que esclarecimos nosotros desde la investigación fueron delincuentes que impactaron en diferentes zonas, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Cúcuta, en la costa, y cuando afectaron aquí el área metropolitana de Bucaramanga, iniciamos procesos investigativos que nos llevaron a la desarticulación, pero de autores materiales e intelectuales en hechos que fueron muy representativos y que pues generaron preocupación en esta área. Asimismo, puedo sustentarle que son más de 2.500 los que se han capturado a partir de los diferentes planes operativos, actuaciones de las patrullas de policía durante lo corrido de esa vigencia. Yo creo que dentro de lo que enmarca el tema de hurtos, el más frecuente fue el hurto a celulares. Fueron casos en los que con mayor frecuencia se registraban, pero también está el hurto a motocicletas. ¿Cuántas motocicletas pudieron recuperar durante el año 2019? Durante el 2019 se recuperaron 350 motocicletas, pero también la desarticulación de esas organizaciones nos llevó a que una sola fuera responsable del hurto de más de 500 motocicletas. Por lo tanto, logramos también afectar toda esa cadena criminal del hurto a motocicletas, iniciando por quienes ejecutaban y materializaban esa modalidad, trascendiendo a lo que es la receptación, pero antes de la receptación, esa coordinación que tenían con unos caleteros que eran los que ubicaban los inmuebles, los tenían plenamente arrendados, administrados para que los delincuentes llegaran y guardaran las motocicletas y después reportar al cabecilla de la organización, y este les pagaba a los delincuentes. El hecho, después de tenerlas en su poder, mutaba a la extorsión, y en la extorsión fueron muchos los delincuentes que se capturaron a partir de las denuncias que se produjeron al momento en que nos permitió activar esa capacidad investigativa desde nuestro Gaula. Es decir, es un trabajo que ya finalizando el año 2019 nos permitió muchas capturas, muchas recuperaciones, pero también demostrar que esa no es la modalidad que hoy va a afectarnos. No obstante, el factor es el de la modalidad de alado, y esa oportunidad que dan las personas, la falta de conciencia, abandonando las motocicletas en sectores públicos frente a sus residencias porque van a consumir un alimento al mediodía, y eso son 30 o menos de 30 segundos. Ahí miramos que la operación también de las últimas nos permitió identificar cómo instrumentalizaron menores de edad y los prepararon para eso. Entonces tenían personas que seguían y perfilaban las motocicletas, las identificaban, que las dejaban durante toda una noche frente a su casa o abandonadas, y eso era lo que aprovechaban. Entonces fue algo que realmente dio mucha contundencia, pero también otros mitos de inseguridad, como por ejemplo lo que generó históricamente la zona del Tierrero. Si bien esto se replanteó y se organizó por parte de la administración en alguna época, pues esa organización también permitió de que el delito continuara y se mantuviera. Pero las operaciones que hicimos en el 2018 fueron contundentes, y en el 2019 se notificaron extinciones de dominio para estos delincuentes por más de 2.000 millones de pesos. Es decir, que no fueron solo a la cárcel, porque cuando se trataba de judicializar únicamente era el delito de receptación. Aquí fue concierto para delinquir, aquí también se les vinculó con extorsiones, y eso fue muy contundente, pero nunca esperaban una extinción de dominio. Lo mismo ocurre con lo que fue la intervención que hicimos sobre la zona de las pulgas, el mercado de las pulgas, en donde muchos delincuentes se ocultaban en esa zona para tratar de facilitar y complementar ese delito del hurto. La forma de los rompevidrios, que tenían muchos elementos, documentos, llegaban a esa zona, y desde esa zona los delincuentes ya en la extorsión ubicaban a las víctimas y los convocaban nuevamente para hacerlos, revictimizarlos, los volvían a hurtar, pero también les cobraban por un combo de documentos 800.000, 500.000, 2 millones de pesos y hasta 3 millones de pesos. Es decir, dependiendo del documento o una licencia de conducción, la analizaban porque tenían la posibilidad de mirar cómo estaban reportados, y si tenían deudas por 10, 15, 20 millones de pesos, pues ese documento adquiría un valor más alto
Y cuando, ¿cómo así que por los documentos? Si lo quiere sin licencia de conducción, le devuelvo los otros y llévelos por 500.000 pesos. ¿Cómo así? Por la licencia, ¿por qué se incrementa? Porque es que usted está reportado con 10 millones de pesos y va a ser difícil que sin ese documento usted vuelva a conducir vehículo. Ah, es que usted pretende viajar y tiene un pasaporte, tiene una visa y esa visa cuesta. Entonces las personas que eran víctimas ya cuando estaban preparados para salir a un viaje, pues inmediatamente ofrecían cualquier dinero. Esto era mucho lo que realmente recibían estas personas, los líderes, los cabecillas de estas organizaciones diariamente. En un fin de semana de puente, 6 millones de pesos podrían estar recibiendo, y el que jugaba con ellos en estas modalidades, pues también diariamente era mucho el dinero que obtenía. Muy bien, general, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa en este especial de Oriente Noticias. Ya seguimos hablando de todo lo relacionado al balance que dejó el año 2019 en materia de seguridad. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias. Seguimos hablando de la seguridad, los logros y resultados que deja el año 2019. Vamos a hablar de otro de los casos también que se han venido registrando o que se registró en el 2019 y que causó conmoción no solo a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Y vamos a hablar de casos específicos. Está el caso que resolvieron las autoridades en un tiempo muy corto. El caso de la chilena, está el caso también de la líder Yamile Guerra aquí en Florida Blanca y otros más que vamos a hablar de los resultados y por supuesto de la satisfacción que le deja a usted como autoridad poder resolver o ayudar a llegar a esclarecer este tipo de casos. Así es, si hablamos de la chilena, no es porque fuera una ciudadana extranjera, porque el nivel de esclarecimientos en hechos de homicidio para Santander, desde esta área metropolitana de Bucaramanga también, tenemos o estamos con la Fiscalía en el primer nivel de esclarecimientos a nivel de todo el país. Pero nos deja algo, es que logramos demostrar que Colombia no es violencia, puesto de que toda la estigmatización que se generó por parte de la comunidad internacional con ese caso, pues estaba afectando mucho la imagen y estaba mostrando algo diferente de lo que debemos mostrar de Colombia. Colombia es competitividad, Colombia es progreso, Colombia es talento, Colombia es innovación, Colombia es cultura, Colombia es todo lo que nosotros vendemos y que lo hace atractivo. Y qué importante que pues en la comunicación que mantuve por videoconferencias, telefónicamente con esta familia a diario, y que en el momento en que ellos vieron de pronto algunas difusiones en donde el victimario como que se aproximaba, se solidarizaba con nosotros, ellos generaron mucha duda y en ese momento pidieron a la policía de Chile, al gobierno de Chile, que enviara una comisión porque no creían en la policía de Colombia. La sorpresa fue, y eso fue lo que me reconocieron, pero lo más importante y la satisfacción es que cuando aterrizaron aquí a la ciudad de Bucaramanga, fui el que los recibí y en ese recibimiento les ofrecí excusas en nombre de todos los colombianos y eso los tocó mucho. En ese momento me reconocieron que ellos se habían equivocado pensando que la policía no era tan profesional, imparcial como realmente lo había demostrado y qué importante que llegaron y fueron recorriendo toda la ciudad, conociendo las cosas buenas, pero ante todo, otro hecho que marcó fue cuando me pidieron que querían ir a conocer el lugar donde se encontraron los restos. Allá nos acompañó toda una comunidad santandereana campesina, campesinos de la jurisdicción de Río Negro, y en ese acompañamiento ellos lloraban y le ofrecían excusas también a las personas, a la familia de esta víctima. Mire qué importante. Encontraron a un policía ofreciéndoles excusas y mostrando que esos no éramos los colombianos y encontraron a unos campesinos que también les ofrecieron excusas como se hizo en muchos encuentros porque los integré en algunas comunidades aquí en el área metropolitana de Bucaramanga para mostrarles qué era Colombia desde Santander y eso pues realmente nos llevó y qué importante que por más de 20 días, todos los días, me estaban entrevistando los medios de comunicación chilenos y extranjeros, me llamaban de muchos países, admirando toda la ejecución de una policía que logró demostrar de que en Colombia, junto con la justicia, nos encargamos de que no sea la impunidad la que impere ni reine,
Y eso es muy importante, saber que lo que nosotros defendemos no es institución, sino un país, el patriotismo que nos destaca a todos los colombianos y que nos lleva a que cada día el mundo tome a Colombia con mucha confianza, porque hay condiciones de seguridad jurídica, de seguridad pública, y es, reitero, lo que más nos encanta, pues, de estar sirviendo desde lo público, de donarnos para servir a todos, no solo los colombianos, sino una comunidad internacional. Hay otros casos que también se esclarecieron. Y si usted me pregunta qué lo conmueve, me conmueve es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual es preocupante, todo lo que se está presentando. Hay que creerles a los niños, a las niñas. Cuando ellos dan una alerta, hay que verificarlo, porque muchas veces pasamos desapercibido un llamado, un anuncio que se hace, y si hay algo que nos preocupa es ese tipo de violencia. No obstante, lo que hemos esclarecido son muchos casos, y el mensaje es muy contundente para estos delincuentes, puesto de que tampoco ha habido impunidad en esas modalidades. Ha sido un trabajo interdisciplinario de muchas especialidades para atender este tipo de casos. También estuvo el caso de Yamile Guerra en Floridablanca. También hubo un trabajo articulado para tratar de esclarecer este caso. Desde luego que Yamile Guerra fue una persona que estuvo en el corazón de todos los santandereanos. Cuando acompañamos a su familia en esa despedida, todos clamaban al unísono: justicia, 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 y me miraban: general, en usted y su institución confiamos. Se inició un trabajo también con nuestra fiscalía, y ese trabajo ha permitido mostrar que ya llegamos a la autoría material, pero también el trabajo investigativo continúa, y el esclarecimiento tendrá que ser pleno, como lo hemos garantizado en muchos otros casos. Tenemos el de una adulta mayor, que estos delincuentes entraron por la parte posterior y no utilizaron para evitar registros de cámaras de seguridad, pero hay algo claro, que en Santander esa capacidad que tenemos desde la institucionalidad, el compromiso de los policías investigadores, la corresponsabilidad de la Fiscalía, nos va a llevar también a esclarecerlo, como lo hemos logrado con muchos. Es que de los homicidios que se han presentado tenemos 160 capturas de homicidas, y de esas 160 capturas, 100 están relacionadas con homicidas que cometieron esos hechos durante lo corrido de todo el 2019. Bueno, importante mencionar algo dentro de lo que usted nos mencionaba, que lo conmocionaba mucho, y tiene que ver con los casos donde están relacionados los menores de edad. Hubo una temporada donde se registraron muchos hechos donde menores se veían impactados, muchos de ellos fallecieron por las balas perdidas. También otro fenómeno que se presentó y que se lamentó en el departamento de Santander. Son hechos también esclarecidos, puesto de que se presentaron en medio de esas diferencias que hay, o disputas por el tema del microtráfico. Delincuentes que pretenden hacer justicia por su propia mano y que adquieren un arma, nunca la han manipulado y quieren imponerse, pero son muchas, les reitero, que fueron casi 500 armas las incautadas, armas de fuego, y también 31.000 las armas cortopunzantes. Son muchas las vidas que hemos evitado, pero siempre que se presenta un hecho en donde la víctima es un niño, una niña, un adolescente o un adulto, teníamos todo el compromiso. No es únicamente el caso de la chilena el que nos comprometió, nos llevó a esclarecerlo en el menor tiempo, sino que todos tienen la misma disposición, el mismo comprometimiento, y organizamos equipos. Yo siempre me reúno con mis equipos investigativos, y hago un seguimiento, y hay momentos en donde en 90 días tienen que tener avances muy representativos, y antes de los 90 días ya estábamos esclareciendo. Entonces, el mensaje es muy claro para todos los delincuentes, de que ya mostrándoles que con casi 10.000 capturas que se presentaron, no había sino un único propósito, sino el de desistir de estar en la delincuencia, puesto de que aquí hay una policía que se ha propuesto que los santandereanos deben ser respetados, y el que se meta con uno de ellos tiene una policía berraca que está para defenderlos, y eso es lo que hemos logrado logramos durante todo el 2019. Resultados muy positivos que dan, como usted bien lo menciona, este importante balance de capturas y de esclarecimiento de muchos de los casos. En homicidios, ¿cómo estuvo el año 2019? Bueno, en homicidios se presentaron y llegamos a la misma cifra del año anterior,
pero el esclarecimiento también nos muestra dónde se presentaron esas causas, esos fenómenos, esos noúmenos que logramos conocer y esclarecer para llevar, y en los últimos meses del 2019 empezó a generarse una reducción en esos hechos de homicidio porque el mismo esclarecimiento, el mismo impacto en las operaciones del narcotráfico en toda su cadena criminal, a partir de cada uno de sus eslabones, pues fue mostrando. Esos golpes contra el narcotráfico generaron atomización en donde cada uno pretendía y decía, ya no tengo a este patrón a quien responderle, pues yo me hago dueño de este territorio y asesino al que puede venir a oponerse a mi poder, a mi autoridad criminal. Y esos fueron los hechos que se presentaron. En desarticulaciones de algunas organizaciones del microtráfico encontramos que eran responsables de más de 10 homicidios y se esclarecieron homicidios. No fue simplemente incautar la droga, no fue simplemente capturar a unas personas, sino los delitos que se imputaron y que fue por fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, estuvo relacionado con el porte de armas de fuego, con esclarecimientos de homicidios, con el delito de concierto para delinquir, entre otros más. Y estos delincuentes, con las operaciones, mega operaciones, se enfrentaban a 4, 5, 6 delitos que eran los que se imputaban y que llevaron, a través también de ese análisis tipológico del delito que mostraba la recurrencia, a que los jueces determinaran también decisiones, medidas de aseguramiento en centros carcelarios. General, ¿se ha destacado usted o así lo han conocido por el compromiso que ha mantenido por darle estos importantes resultados al departamento de Santander, al área metropolitana? Y es usted una persona 24/7, poco descansa porque está a las 24 horas del día muy atento a brindarle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo entre las autoridades, los uniformados que lo acompañaron en cada uno de los operativos y controles que se realizaron? Aquí hay que tener en cuenta que cuando escogemos lo público y más como policías, no podemos confundirnos en hacerlo únicamente por solucionar un empleo, por buscar un sueldo, sino que tenemos que hacerlo como una forma de vida. En este trabajo sacrificamos familia, pero hay una satisfacción que es donarnos por los otros. Y qué importante llegar a Santander, en donde Santander tiene todo un respaldo, una corresponsabilidad por la institucionalidad. Y lo que hemos logrado también es gracias a la confianza de los santandereanos. Y esa confianza se logró llegando y tomando el contacto en los barrios, en las comunas, en los eventos, participando de muchas, y prácticamente mi agenda me llevó a volcarme de tiempo completo para hacerme un comandante junto con mis hombres y mujeres policías más cercano al ciudadano. Es decir, voy a un barrio en la madrugada, en la mañana, en la tarde, siempre me encuentro con los niños, estoy en los colegios, los niños nos reconocen, voy al norte de la ciudad de Bucaramanga y los niños son complacidos porque ellos sienten que la esperanza, o sus familias, que la esperanza está en una policía para que sus hijos no sean víctimas de ese consumo, de esa contaminación, porque hay talentos muy importantes. Mire cómo desistir uno de trabajar intensamente cuando llegábamos a un asentamiento. En un asentamiento los niños están con una mamita encerrados y los están orientando por la lectura, por el estudio, para que no se vayan a contaminar. Miren qué importante y cómo no trabajar por ellos. Ahora, es mucho el segmento de la juventud que estamos perdiendo por el tema del narcotráfico, por el tema del consumo, y hay que trabajar por Colombia porque, reitero, como lo dije anteriormente, el relevo generacional de todos nosotros, los que ya hemos trasegado por lo público, por lo privado, está en esa juventud, y esa juventud contaminada no va a poder ser competitiva. ¿Y quién va a continuar luchando por ese tercer nivel de competitividad que tiene Santander, por ese segundo en innovación, por lo atractivo que es Santander para el turismo a nivel internacional, por lo atractivo que es para el mismo país, no solo en el turismo, sino también en lo empresarial? Santander está de moda y hay muchas razones que motivaron o que siguen y seguirán motivando a Santander, para seguir escogiendo a Santander, pero hay una que se hace transversal a todo, que es la seguridad. Y cuando tenemos una responsabilidad de un servicio básico y esencial como el fluido eléctrico, como el agua, sin seguridad, sin tranquilidad no se puede convivir. Y esa es la que está en la responsabilidad de nosotros, los comandantes de policía, para orientar con liderazgo a unos hombres y mujeres policías que también son altamente competitivos, pero que además cuentan con la corresponsabilidad de sus familias. Trabajar con Santander ha sido para mí formidable porque la confianza ha sido absoluta, y sé hoy
con mucha satisfacción que estoy en el corazón de muchos santandereanos, como todos los santandereanos están en el mío. ¿Siente usted que con esos resultados y el balance entregado del año 2019 cumplió con su deber? Desde luego, cumplimos, pero no es suficiente. Hay que trabajar más porque hay unas operaciones de tanto impacto que eran noches continuas, días, 24/7, 30 días, 6 meses, 180 días. Y creía uno que estaba dando el mejor resultado cuando ya la comunidad general venga también por este sector que aquí está proliferando el consumo y se sigue presentando, reitero, porque es que como hay una dependencia, no es únicamente incautar ni transmitir que tenemos la incautación más alta durante toda la historia del área metropolitana de Bucaramanga, hay que intervenir y hay que tratar a los enfermos, los consumidores son enfermos, pero si ese enfermo no se interviene a través de un tratamiento, pues desde luego que esa ansiedad, ese vacío lo va a llevar a la violencia, lo va a llevar a buscar esa dependencia, ese consumo, esa sustancia a cualquier precio. Y algo preocupante es también que se comercializa estas drogas en zonas barriales, en zonas de rumba, fiestas electrónicas, en fincas que se alquilan en zonas rurales, se consume también en los parques y la ciudad bonita, porque está adornada por más de 220 parques y hablamos solo de la ciudad de Bucaramanga, pues realmente no puede estar contaminada y los operativos fueron también y estuvieron orientados para que estos delincuentes no se apoderaran de estos parques, pero también llegaron a los claustros universitarios como a las escuelas, porque estas fueron zonas de expendio y lo que demostramos en las últimas operaciones también es cómo han entrado y han vinculado a los mismos estudiantes para estas comercializaciones de drogas. Por lo tanto, hay familias que aún todavía no han identificado el consumo ni la contaminación en sus hijos y eso es preocupante. Por eso es que siempre he llamado a una alianza. No es descargar toda la responsabilidad en la policía, no, la institucionalidad la tenemos que llevar todos de la mano, pero tenemos que articularnos y que esa alianza también vincule a la familia, vincule la educación, porque todos unidos tenemos que vencer esa amenaza y salvar a Colombia, en particular a esta juventud, porque no la podemos seguir perdiendo. Eso es una responsabilidad, eso le permite a uno sentir que lo que hacemos, lo hacemos es como un apostolado para poderlo sentir y no sentir agotamiento, sino cada día más deseos de hacer más porque está la gratitud y no porque estemos esperando la gratitud, sino simplemente que las personas son conscientes de cuánto estamos comprometidos los hombres y mujeres policías y esas instituciones desde la fuerza pública, de nuestra fiscalía y esos gobernantes que están dispuestos desde hoy como electos a estar comprometidos y a no dejar una institución sola y a respaldarla. Durante todas estas épocas, mire cuántos cuestionamientos ha tenido la institución, pero los colombianos mostraron que realmente si hemos arribado a los 128 años de existencia es porque lo hemos hecho bien, con compromiso, con ganas, sin descartar que como seres humanos nos equivocamos, tenemos debilidades, pero también es una institución que se transforma porque queremos estar cada día más cerca al ciudadano, pero también como comandantes no podemos dejar de pensar en nuestros hombres y mujeres policías y ante todo, ante una comunidad que es a la que nos debemos. Muy bien, pues vamos a hacer una nueva pausa en este especial de Oriente Noticias y ya regresamos. Continuamos en este especial de Oriente Noticias, hoy donde el tema principal es la seguridad. Por eso es importante también hablar del cierre del año 2019, todo lo que fue el Plan Navidad. ¿Qué resultados dejó? Bueno, todo este plan lo enmarcamos en lo que denominamos Plan Navidad, unidos por la seguridad y la convivencia tranquila en el país y desde luego mi competencia, que era la del área metropolitana de Bucaramanga. Dos componentes muy específicos. Uno, el de la seguridad vial, a través de unas campañas de prevención sobre las vías, sobre todos los 4 ejes viales que comunican al departamento de Santander, pero también desde la seguridad ciudadana. Una prioridad, evitar que los niños, las niñas, los adolescentes y también los adultos que de una manera irresponsable manipulan la pólvora en estado de embriaguez. Era lo que queríamos evitar, al igual que acompañar a las personas durante toda esta temporada en los sectores bancarios, usuarios del sistema financiero, cuando iban a realizar retiros de dinero, para que no fueran víctimas de ese hurto que les sustrajera todo lo que representaba ganarse una prima a final de año, producto del trabajo sacrificado, el que esperaban invertir en sus familias y es lo que siempre nos propusimos evitar.
Lamentablemente llegamos hasta el extremo de estar en comunicación con los bancos para que cuando una persona insistía en retirar altas sumas de dinero, estuviera acompañado de la policía, porque lo que se invita es a que se hagan esas transacciones con cheques de gerencia o retiros o pagos con tarjetas de crédito o débito, pero muchos desisten e insisten y hasta no acogen lo que es el acompañamiento y resultaban siendo víctimas, pero lo que logramos cerrar fue mucho, porque también las redes de estos delincuentes que están pues en esa modalidad fueron también desarticulados, pero es que produce tanto y genera para ellos ganancia que no desisten. No obstante, nosotros siempre seguiremos intensificando en este trabajo operacional, y eso también nos llevaba a advertir sobre lo que es las residencias cuando en temporadas de vacaciones las dejan abandonadas, recomendar que alguien estuviera pendiente de ellos, que informaran a la policía para nosotros intensificar también patrullajes, y fueron muchas las estrategias que se impusieron, así como la de tener muy en cuenta toda una serie de recomendaciones para adquirir el alcohol, porque es que muchos sentían como ese deseo de mostrar que estaban consumiendo el trago más fino, pero no sienten ni perciben que están consumiendo algo adulterado que está afectando y arriesgando su propia salud. Importantes resultados entonces en temporada de Navidad del año 2019, pero no podemos dejar pasar este espacio para hablar también de la labor social que realizó esta institución en el área metropolitana de Bucaramanga. Muchas campañas, acompañamiento a las diferentes familias. ¿Cómo fue esa labor durante el año 2019? Bueno, la prioridad, niños, niñas, adolescentes desde las escuelas, en los barrios, en los parques, pero también los adultos mayores. Llegamos a algunos ancianatos a agradecerles lo que ellos representan para un país, la gratitud que les debemos por todo lo que construyeron, por todo lo que nos han forjado, nos han dejado, y eso merece un reconocimiento. Pero también llegamos, por ejemplo, a algunas poblaciones carcelarias, centros de reclusiones de mujeres. Ellas tienen la posibilidad de mantener sus hijos por 3 años, y muchos de estos niños en 3 años no habían salido a recorrer una ciudad, a un centro comercial, y con nuestra Policía de Infancia y de Adolescencia se llevaron. Lo primero que hicimos fue llegar a una consulta médica especializada por médicos que ofrecieron ese servicio, y mire qué importante. Una señora, en el momento en que le devolvíamos un niño ya terminada la jornada, le preguntaba: mamita, ¿usted sabe la patología que está enfrentando el niño? No. ¿Cuál? No, es que no se le detectó un testículo. Entonces se sorprendió: tranquila, mamita, que el médico especializado que nos ofreció y le regaló esta consulta nos garantizó que puede seguir tratándolo, es decir, está garantizada ese tratamiento. Y ella lloraba y lloraba: tranquila, mamita, que no está sola, está acompañada de su policía. Y posteriormente pudo confiarme, dijo: no, es que es sorprendente cómo yo estoy en esta cárcel por violencia contra servidor público, porque con mi esposo generamos y lesionamos a unos policías, y por eso estamos aquí, y que hoy sea la policía la que esté detectando a partir de esta gestión que están haciendo, que mi hijo tiene una patología que nosotros no habíamos detectado desde este centro de reclusión. Pues mire qué importante mostrar que nosotros no estamos actuando de una manera personal, sino profesional, y que al delincuente lo estamos enfrentando es a la justicia, y que el propósito es que se resocialicen. Y qué importante impulsar y respaldar desde todos los gobiernos a nivel nacional, regionales, locales, esa intención del presidente en el avance que se tiene por construir esa política criminal que tanto se requiere, porque pues ya las cárceles se hacinaron, las estaciones de policía que no están para mantener detenidos, retenidos, ya también se hacinaron, y aquí hay un propósito, como es el de resocializar a estas personas que se hacen prolíferas, recurrentes, pero también educar al niño, y estas campañas siempre estuvieron orientadas a ellos, educar al niño para evitar castigar al adulto, porque ese castigo es el que nos está llevando a que las estrategias o las propuestas hoy sean de construir más cárceles y más policías. Sí, quiero más policías, pero para acompañar a los niños,
para unirme con los colegios, con los rectores, educar y salvar a esos niños para hacerlos más competitivos y que sean el futuro de Colombia, para que Colombia se haga competitivo ante el mundo y un modelo de referenciación como lo es esta policía, puesto de que tenemos muchas lecciones aprendidas que se han convertido para otras policías en muy buenas prácticas, y aquí en el área metropolitana de Bucaramanga también he recibido policías estadounidenses, policías europeos que vienen a tomar modelos de esta institución que realmente es un patrimonio para todos los colombianos. Dentro de todas esas atenciones que se tuvo a la primera infancia, al adulto mayor y a la comunidad en general, también hubo diferentes campañas que llegaban no solamente a los sectores, sino también a instituciones educativas, también hubo logros importantes. Por supuesto, a los niños con patologías de cáncer, en centros hospitalarios, con fundaciones, les abrimos las puertas de una finca para que fueran a recrearse, les colocamos a disposición nuestros carabineros, los guías caninos, un canino que para ellos representaba tanto, los vinculamos a unos programas muy especiales y nos integramos a esas personas que también tienen un corazón para llegar a las personas necesitadas. Hay otros que sin estar en lo público tienen un corazón y un espíritu de donación, y ese espíritu de donación también uno lo encuentra en los líderes comunitarios, quienes no devengan ningún dinero, tienen que trabajar para sostener a sus familias y ellos lo hacen simplemente es por vocación y por ver surgir a sus comunidades. Qué importante darles el reconocimiento a ellos, pero ante todo a los santandereanos, porque hoy si mostramos una gestión altamente efectiva es porque hubo una confianza, un respaldo, porque nos aportaron informaciones, porque siempre hubo un saludo de reconocimiento y más solicitudes, queremos más. Hoy los santandereanos son más exigentes, estamos dando resultados y es ya, ¿y cuándo van a hacer? ¿Y cuándo van a seguir? ¿Y cuándo van a hacer otra igual? Y qué importante, cuando se vuelven exigentes es porque la seguridad está contando y nosotros, los policías hombres y mujeres, tenemos que hacernos vigentes, puesto de que esa veeduría ciudadana es muy importante para nosotros sentir, encontrar cuando nos cuestionan, cuando nos recomiendan esos planes de mejoramiento continuo para que esta policía cada día sea más necesaria y se haga vitalicia, no solo por 128 años de existencia, sino que realmente la policía perdure por siempre como una necesidad básica, fundamental para la existencia de una sociedad. Pues son muchos los logros, ya veíamos y conocíamos el balance en cada una de las temáticas que conforman como tal la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Por eso es importante no solamente darle el agradecimiento general por su disposición, por siempre estar muy atento al llamado de las comunidades. Por eso queremos que usted aproveche este espacio para que envíe ese mensaje a quienes lo acompañaron en todo este proceso y por supuesto quienes resaltan hoy la labor que se realizó durante estos años. Santandereanos, gracias. Gracias porque logramos una gestión muy efectiva con su concurso, con su participación. Ustedes son efectivos porque reconocen, valoran la institucionalidad y esa es la forma de seguir impulsando a un Santander que está en el corazón de este tolimense. Orgulloso de ser policía y de estar en Santander. Muy bien, general, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo ese trabajo que ha venido realizando en Bucaramanga y su área metropolitana. A ustedes, gracias por acompañarnos en este especial. Los invitamos a continuar con la programación del canal.